Hola, bienvenidos a un nuevo video de ingeniería en línea. En los videos anteriores ya hemos tratado la descomposición de vectores en sus componentes rectangulares y hemos visto la teoría de la suma de vectores empleando sus componentes rectangulares. En este video vamos a ver un pequeño ejemplo en el que no solo vamos a descomponer cada vector o cada fuerza en sus componentes rectangulares, sino también vamos a obtener una resultante de este conjunto de fuerzas. Veamos, ¿qué me dice el problema? Si se sabe que la tensión en el cable BC, es decir, en este cable, la tensión de ese cable es de 725 newtons, determine la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B. Me habla de tres fuerzas. Sabemos que esta es de 725 newtons, que es la fuerza BC, que este cable está jalando hacia arriba, ¿sí? Observen que esto es como si fuera una tablita anclada a una pared, ¿sí? Aquí una fuerza y una fuerza hacia aquí. La función de este cable es tirar esta tablita hacia arriba para que no se caiga, para que no se devuelva aquí, se caiga hacia aquí por la acción de estas fuerzas, ¿sí? Que me piden básicamente es determinar la resultante de estas fuerzas que actúan sobre el punto B. Pero recordemos muy bien que para este caso primero tenemos que descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares y luego sí obtener una resultante sumando sus componentes. Entonces tenemos que lo primordial aquí es identificar los ángulos que forman esas fuerzas con respecto a un eje, ¿sí? Veamos. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí no vemos por ningún lado ángulos, pero sí observamos medidas específicas de aquí, de algunos puntos. Miremos bien que aquí se forma un triángulo rectángulo, que aquí también nos están mostrando un triángulo rectángulo y que aquí también nos están mostrando un triángulo rectángulo. Empleando identidades trigonométricas podemos determinar el ángulo que puede haber aquí, el ángulo que puede haber aquí y el ángulo que puede haber aquí respectivamente, ¿no? Veamos entonces. Tenemos esta primera longitud y en el formato tengo ángulo triángulo ABC. ¿Cuál es el triángulo ABC? ABC. Vamos a observar primero este triángulo. Podemos aplicar la función seno, la función coseno, tangente, cotangente. Lo más importante es identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Necesitamos determinar este ángulo que hay de aquí a aquí, ¿cierto? Entonces este ángulo que hay de aquí a aquí, sus catetos son respectivamente el opuesto, este porque está al frente de ese ángulo, y el adyacente este porque está al lado de este ángulo, ¿cierto? Y esta sería la hipotenusa respectivamente. Aquí decidí emplear seno del ángulo. Recuerden que el seno del ángulo es el opuesto, cateto opuesto, dividido en la hipotenusa, ¿cierto? Pero también podríamos utilizar la función coseno porque conocemos su cateto adyacente, o tangente porque conocemos tanto el opuesto como el adyacente, etc. Bien, seno de ese ángulo que hemos elegido sería entonces es igual al cateto opuesto. Pero ¿quién es ese cateto opuesto? Ese cateto opuesto es 800 milímetros. Entonces por aquí escribimos que son 800 milímetros. Y esa hipotenusa tiene 1160 milímetros. Después dividido en 1160 milímetros. Aquí podemos observar que milímetros con milímetros son cancelados, ¿sí? Milímetros con milímetros son cancelados. Entonces me queda 800 sobre 1160. Si realizamos esa operación en nuestra calculadora, 800 dividido en 1160, tenemos que nuestro resultado entonces sería 0.6897, poniendo nuestras primeras 4 cifras después de la coma y realizando una aproximación de la última cifra, 0.6897.
Y si aplicamos en nuestra calculadora seno inverso de esa cantidad, recuerden que para el caso de la calculadora Casio FX 350ms, el proceso de hallar las funciones inversas es Shift, que se encuentra en la parte superior izquierda. Oprimimos primeramente Shift y ahí sí la función sin, que significa seno, ahí sí el botón sin, y ahí nos aparece en la pantalla sin -1, que significa seno -1 o seno inverso. Entonces seno inverso y escribimos la cantidad 0.6897 y tenemos que esto es igual a 43.61 grados. Recuerda que esta cantidad es grados porque este seno inverso lo que me hace es arrojar un ángulo, ¿sí? Entonces de esta manera ya hemos hallado este ángulo que es de aquí a aquí, que es de 43.61 grados. Veamos qué tenemos por aquí. Para el triángulo de la fuerza de 500 newtons, esta fuerza es de 500 newtons, podemos hallar también, aquí podemos hallar la función tangente, ¿sí? O seno, coseno, porque conocemos sus catetos y su hipotenusa, la medida de sus catetos y su hipotenusa. Recordemos que el tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el adyacente. En este caso miremos que queremos determinar este ángulo que hay de aquí a aquí, ¿sí? Que hay aquí entre este cateto y la hipotenusa. Entonces este sería nuestro cateto opuesto y este sería nuestro adyacente. Entonces sería opuesto 4 sobre adyacente 3. Entonces sería 4 sobre 3. Si realizamos ese cálculo en nuestra calculadora sería 4 dividido 3, sería en 1.3333. Y si aplicamos a eso tangente inverso, nos daría 53.13 grados. Veamos ahorita para el triángulo de la fuerza de 780 newtons. Queremos hallar entonces este ángulo que hay entre esta cateto y la hipotenusa. También vamos a aplicar tangente, que podemos aplicar, como lo decía, seno, coseno, porque conocemos todos sus catetos e incluso la hipotenusa. Decimos que entonces el opuesto sería 5 y el adyacente sería 12, ¿no? Entonces sería 5 dividido 12. Si realizamos eso en nuestra calculadora, 5 dividido 12 sería 0.4167. Y si aplicamos el tangente inverso de 0.4167, tendríamos un ángulo respectivo de 22.62 grados. Bien, ya tenemos los ángulos de cada uno de esos triángulos rectángulos. Ahorita podemos respectivamente hacer la descomposición de las fuerzas. ¿Con qué fuerza? Vamos a comenzar con cualquier fuerza, como ustedes decidan, eso no importa ni interfiere nada en el resultado. Comenzamos con la fuerza BC. Observemos por aquí, la fuerza BC es esta, ¿cierto? Tenemos que esa fuerza tiene un ángulo de 43.61 grados, este ángulo, ¿sí? Hablamos en el proceso de descomposición de fuerzas que podemos, o que teníamos dos opciones para trabajar la descomposición de fuerzas. Trabajar siempre con un ángulo referenciado desde el eje X positivo, ¿sí? Con este ángulo, por ejemplo. Podemos hallarlo porque sabemos cuánto es este y sabemos que de aquí a aquí esto es un ángulo llano, entonces a 180 le restaríamos este valor de este ángulo. Y que si trabajamos con este ángulo que siempre referenciamos el ángulo del vector con respecto al eje X positivo, no nos tendríamos que preocupar si las componentes X o Y eran positivas o negativas, porque el mismo resultado nos lo iba a dar. Pero si referenciamos el ángulo desde otra parte que no sea el eje X positivo, sí tenemos que determinar si esas componentes son positivas o negativas por nuestra propia cuenta. Tracemos, o digamos que nuestro plano cartesiano es este, ¿sí? En el cual tenemos que situar el origen de ese plano cartesiano donde están actuando todas las fuerzas, donde el punto donde concurren las fuerzas, o en el punto donde esas fuerzas se encuentran o están o se están ejerciendo. Este sería como un bosquejo de nuestro plano cartesiano. Este sería el eje X y ese sería el eje Y. Lo he trazado nomás para tenerlo en cuenta y para que ustedes lo tengan en cuenta y entiendan muy bien el procedimiento que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces, trabajemos
con este ángulo que hay aquí, ¿no? Ese es de 43.61 grados. Pues yo recomiendo que siempre trabajemos con los ángulos como nos lo dé el problema o como nos sea más fácil hallarlos, porque resulta que restar este ángulo a 180 pues se convierte en un proceso más largo, digámoslo así, y nos podemos demorar más tiempo. Pero igual, como sea su comodidad, si quieren siempre referenciar el ángulo con respecto al eje X positivo, porque se les dificulta determinar si las componentes de un vector son positivas o negativas, pues es mejor siempre referenciarlos desde el eje X positivo, los ángulos, ¿no? Y además hay unas ocasiones donde no siempre vamos a tener la posibilidad de determinar el ángulo que forma un vector con respecto al eje positivo, pero con la experiencia y a medida que vamos o que vayan desarrollando ejercicios se va adquiriendo esta agilidad. 43.61 grados dijimos aquí, ¿no? La fuerza BC va en sentido así, va hacia arriba, porque este cable está haciéndole fuerza a esta tablita o a este elemento hacia arriba. Entonces decimos que las componentes, si descomponemos este vector, tendríamos una componente que iría hacia aquí, el eje Y positivo, y hacia aquí, el eje X negativo. Entonces, por tanto, la componente Y sería positiva y la componente X sería negativa, ¿sí? De una vez coloquémoslo aquí. La componente X sería un valor negativo y la componente Y sería un valor positivo. No ponemos más, pues porque se supone que si una cantidad no tiene un menos al pie es porque es positiva. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de esa fuerza? La fuerza BC es de 725 newtons, ¿cierto? Entonces, 725 newtons. 725 newtons. Aquí también son newtons. Miremos, recordemos de la norma básica que hemos establecido, que para hallar la componente desde la cual se está referenciando el ángulo, utilizamos coseno. Entonces, para hallar la componente X utilizamos coseno, porque aquí de esa componente o de ese eje X es donde estamos midiendo el ángulo. Entonces sería coseno del ángulo. Es decir, para la componente X sería coseno de 43.61 grados. 43.61 grados. Y para el caso de la componente Y sería seno de 43.61 grados. Si realizamos esta operación con nuestra calculadora, tenemos que 725 multiplicado por el coseno de 43.61 nos daría 524.937.3 aproximándolo, es decir, 93.73. Realizamos esta operación también. 725 multiplicado por el seno de 43.61 y estamos hablando que esto es igual a 500.0658 aproximando los valores después de la coma. Estos lógicamente son newtons y estos también son newtons. Vamos con la descomposición de la fuerza de 500 newtons, que es esta, ¿no? Esa fuerza de 500 newtons tiene un ángulo de 53.13. Este ángulo que hay de aquí a aquí, es decir, el ángulo que se está formando, acerquémoslo un poco más. Este ángulo que hay aquí es de 53.13 grados, ¿sí? Este es el ángulo que forma con respecto a la horizontal. Podemos observar que si subimos este triángulo que tenemos aquí a esta parte al origen, si lo desplazamos hacia aquí, no va a tener ninguna variación. Vemos que este triángulo que hay aquí es este mismo que se va a formar aquí. Este mismo que se va a formar aquí, ¿cierto? Y entonces, por tanto, este ángulo que hay de aquí a aquí va a ser el mismo que hay de aquí a aquí. Hagamos un bosquejo para entenderlo mejor. Digamos que este es el otro triángulo rectángulo que se ha formado aquí un poco torcido, pero bueno. Entonces, este ángulo que hay de aquí a aquí es el mismo que hay de aquí a aquí. Bien. Y dijimos que ese ángulo es de 53.13. Entonces, de nuevo está ese ángulo referenciándole con respecto al eje X. Entonces, para hallar la componente en X, de acuerdo a la norma que hemos establecido, se utiliza coseno y para la Y seno. ¿Por qué se utiliza coseno? Porque desde esa componente es que se está midiendo el ángulo.
Entonces, determinemos cómo son sus componentes, porque vemos que este ángulo es de aquí a aquí y no es, o no se está referenciando desde el ángulo X positivo. Vemos que esta fuerza va hacia abajo, es decir, por aquí es su componente X, esta es negativa, ¿sí? Y por aquí es la componente Y, que también es negativa, porque esta va hacia la izquierda y esta va hacia abajo. Entonces las dos son negativas, tanto la componente X como la componente Y. La componente X es negativa, la componente Y también es negativa. ¿Cuánto es la magnitud? 500 newtons. Entonces el ángulo es de 53.13, dijimos. Entonces para la componente X sería coseno de 53.13 grados. Para este caso sería seno de 53.13 grados. Entonces sería 500 por coseno de 53.13 grados. Hacemos ese cálculo o esa operación en nuestra calculadora y esto sería igual a 300.0007 newtons. Por aquí tenemos que esto sería igual a 500. Este valor es negativo, ¿no? Lo mismo pasa aquí, este valor también es negativo. 500 por el seno de 53.13 grados. Estamos hablando de 399.9995 newtons. Ya hemos descompuesto la fuerza de 500 newtons en sus componentes rectangulares. Ahorita veamos la de 780. Esta es la de 780. Este fue el ángulo que hallamos. Como hicimos aquí, si trasladamos esto aquí, vemos que este triángulo rectángulo que se formaría aquí es el mismo que hay aquí. Es decir, este ángulo que se forma con esta horizontal aquí es el mismo ángulo que se forma con una horizontal que trazáramos por aquí. Entonces sería el mismo ángulo que se formará aquí entre estas dos rectas. ¿De cuánto fue ese ángulo? De 22.62 grados. Bueno, ahorita hay que determinar cómo son sus componentes. Vemos que el vector está aquí, que se desplaza hacia abajo y hacia la derecha. Por tanto, nuestras proyecciones serían un vector hacia aquí y otro vector hacia aquí. Por tanto, el vector en X sería positivo y el vector en Y sería negativo. Entonces el vector en X sería positivo y el vector en Y sería negativo respectivamente, ¿no? ¿Cuánto es la magnitud de ese vector? 780 newtons. 780 newtons. 780 newtons. El ángulo se está referenciando con respecto a la horizontal, por tanto la componente horizontal, para hallar la componente horizontal utilizo coseno. Entonces sería coseno de 22.62 grados. Y para la otra serían seno de 22.62 grados. Si realizamos esta operación, 780 por el coseno de 22.62 tendríamos 719.9993 newtons, lógicamente. Para este caso entonces sería negativa nuestra componente, que sería 780 por el seno de 22.62 grados, y esto nos daría 300.0017 newtons, lógicamente. Bueno, ya hemos descompuesto nuestras tres fuerzas en sus componentes rectangulares, es decir, en la componente X y en la componente Y, pero nuestro problema me pide que por favor hallemos la resultante. Y la resultante, sumando sus componentes, es la sumatoria de todas las componentes de los vectores en X y de todas las componentes de los vectores en Y. Bueno, entonces tenemos que eso sería la componente de la fuerza BC en X. Es negativa, ¿no? Tanto este resultado es negativo. Es menos 524
menos 524.9373. La de nuestra componente Q es de menos 300.0007, negativa también. Y la de componente de la fuerza de 780 newtons sería entonces en X de positiva 719.9993 newtons. Si escribimos estos valores aquí, ya tenemos nuestros valores, realizamos nuestra suma en nuestra calculadora, nuestra operación en la calculadora. Operamos normalmente como si fueran números, menos 524.9973 menos 300.0007 más 719.9993. Esto nos da un valor de menos 104.9387, lógicamente newton. Veamos entonces, para la resultante en Y sería entonces la sumatoria de todas las fuerzas o de todas las componentes de las fuerzas en Y. Para el caso de la fuerza BC es de 500.0658 positivo. Para el caso de la fuerza de 500 newtons es de menos 399.9995 newtons. Para el caso de la fuerza de 780 newtons es de menos 300.0017 newtons. Lo escribimos por aquí. Si realizamos esta operación en la calculadora, tenemos que esto nos da un total de menos 199.9294 newtons. Bueno, ya tenemos el resultado en nuestra componente o nuestra resultante en X, que es esta, y la componente de la resultante en Y. Queremos hallar el módulo, la normal o la magnitud de esa resultante. Entonces lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras, como lo vemos en el video de descomposición de fuerzas. Entonces sería este valor, ¿cierto? Que es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Veamos, tenemos entonces ya aquí enunciada nuestra operación. Entonces en nuestra calculadora podemos hacer este proceso. Entonces recordemos que para trabajar en nuestra calculadora, sí, o para elevar estos valores que son negativos, debemos encerrarlos en un paréntesis, ¿sí? Encerramos en un paréntesis, entonces escribimos paréntesis menos 104.9387, esto elevado al cuadrado, más menos paréntesis menos 199.9294, cierro paréntesis, al cuadrado. Y a ese valor le sacamos raíz. Y esto sería un total de 225.7961, lógicamente, newtons. El ángulo sería respectivamente, tenemos que las dos componentes de la resultante negativa son negativas, entonces la componente iría como por aquí, en este sentido, ¿cierto? En ese sentido, como por aquí en este sentido, ¿cierto? Entonces el ángulo que vamos a determinar con la tangente es este ángulo, el ángulo que formaría la resultante, que sería como por aquí, con el eje X negativo, ¿sí? Entonces el cateto opuesto sería la componente en Y, y el cateto adyacente, que sería sería la componente en X. Entonces sería la componente Y, que sería esta componente Y dividida en la componente X. Newtons con newtons se van, menos por menos da más, un valor positivo. Bien, en este orden de ideas realizamos esta operación. 199.9294 negativo, ¿no? Pero sabemos que menos por menos da más, entonces ya sabemos que el resultado nos va a dar más aquí, dividido en 104.9387. Eso nos da 1.9052 y a eso le sacamos tangente inverso y tenemos que el ángulo es de 62, que ese ángulo que tenemos aquí es de 62.31 grados. 62.31 grados, ese sería el ángulo que se formaría aquí. Supongamos que la resultante sería como por aquí, supongamos, y ese ángulo entonces sería este.
¿sí? Ese sería el ángulo. Que recuerde que aquí establecimos que la componente y era cateto opuesto y la componente x era el cateto adyacente. Ya hemos entonces culminado con nuestro ejercicio, porque nuestra misión era hallar la resultante de las fuerzas ejercidas sobre el punto B de la viga AB. Bien, pueden observar lo fácil que es descomponer fuerzas o vectores en sus componentes rectangulares. También vimos cómo sumar vectores empleando sus componentes rectangulares. Bueno, eso ha sido todo en este video.